Hola, nosotros somos Globalia. En este video hablaremos sobre los temas que nos tocaron exponer para la materia de inteligencia artificial, impartida por la maestra Patricia Horta Rosado. Los temas que nos tocaron exponer son el 3.6, arquitectura de un sistema de producción o sistemas basados en reglas, y el 3.7, espacios de estados determinísticos y no determinísticos. El equipo está integrado por mis compañeros Lizarán Blanco Jesús André, Rosas Jiménez Yelixa Magali, Sam Berea Antonio y un servidor, Cortés Toledo, Marco Gabriel. Durante nuestra exposición hablaremos ciertos temas, de los cuales el tema general o el tema de la unidad es el 3, que son reglas y búsquedas, dentro del cual vienen nuestros temas que nos tocaron exponer, que es el 3.6 y el 3.7. En el 3.6, que es arquitectura de un sistema de producción o sistemas basados en reglas, contienen los siguientes subtemas, que son el 3.6.1, que son los hechos, el 3.6.2, que es la base de conocimientos, el 3.6.3 mecanismos de control, el 3.6.4 motor de inferencias, el 3.6.5 tipos de razonamientos, dentro del cual se dividen en dos, el 3.6.5.1, que es el razonamiento guiado por los datos o hacia adelante, también conocido como forward chaining, y el 3.6.5.2, que es el razonamiento guiado por los objetivos o hacia atrás, también conocido como backward chaining. En el tema 3.7, que son los espacios de estados determinísticos y espacios no determinísticos, se hablarán los siguientes subtemas. El 3.7.1, que son los espacios de estado, dentro del cual se dividen en dos. El 3.7.1.1, que son los espacios de estado determinístico, y el 3.7.1.2, que son los espacios de estado no determinístico. Posteriormente hablaremos, han dicho, explicaremos una práctica de ejemplo para posteriormente encargarles a ustedes una práctica de tarea. Luego hablaremos una conclusión de todos los temas de la exposición para posteriormente finalizar con las referencias bibliográficas de las cuales nosotros consultamos la información expuesta en este video. Bueno, la organización de nuestra exposición va a ser de la siguiente forma. Mi compañero Antonio Samberea va a hablar sobre los temas 3.6, que es arquitectura de un sistema de producción o sistemas basados en reglas. Dentro de este dará una pequeña introducción para posteriormente hablar sobre los temas 3.6.1, que son los hechos, 3.6.2, base de conocimientos, y 3.6.3, mecanismos de control. Posteriormente, un servidor, Marco Gabriel Cortés Toledo, hablaré sobre los temas 3.6.4, motor de inferencias. Posteriormente hablaré el tema 3.6.5.1, que es el razonamiento guiado por los datos, y el 3.6.5.2, que es el razonamiento guiado por los objetivos. Para el tema 3.7, mi compañera Yelixa Magali y Rosas Jiménez hablará sobre el tema 3.7.1, que son los espacios de estado, y mi compañero Jesús André Lizarán Blanco hablará sobre los temas 3.7.1 y 3.7.2, dentro del cual el primero es espacios de estado determinístico y el segundo es el espacio de estado no determinístico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Samberea y yo les voy a dar la introducción a nuestro tema, que podría decirse que en la actualidad se aplican muchas técnicas de inteligencia artificial que pueden solucionar muchos problemas tomando diferentes puntos de vista y de forma simbólica y discreta definiendo las configuraciones posibles de un universo al que nosotros estemos estudiando. Estos problemas se plantean en términos para encontrar una configuración que sería nuestra configuración objetivo, pero esta no debe abarcar solamente un contexto a partir de una configuración inicial que nosotros le demos, sino debe darse aplicando transformaciones válidas según el modelo del universo. La respuesta básicamente es la secuencia de transformaciones cuya aplicación lleva a la configuración deseada o la configuración objetivo. La lógica de los predicados también se puede ver como un mecanismo para la descripción de procedimientos. Con esto lo que hacemos es describir un problema como si fuera un proceso de razonamiento secuencial. Los predicados que ocupamos descomponen el problema en subproblemas más sencillos e indican un orden total o parcial que permita al sistema que ejecute esta descripción resolverlo. En este tipo de descripción se usa un conjunto restringido de las expresiones que se pueden representar mediante el lenguaje de la lógica.
La restricción fundamental que se impone es que solo se puede utilizar fórmulas lógicas cuantificadas universalmente que se puedan transformar a cláusulas disyuntivas en la que solo haya como máximo un átomo firmado. Este tipo de cláusulas se denominan como cláusulas de Horn. Ahora pasaremos a ver lo que es el tema 3.6, que sería la arquitectura de un sistema de producción o los sistemas basados en reglas. Bueno, los SBR o los SP operan frente a una base de hechos con mecanismos de emparejamiento, formando parte explícita de su arquitectura. Mediante este formalismo podremos ser capaces de describir cómo solucionar un problema, declarando el conjunto de reglas a partir del cual se puede obtener una solución mediante un proceso de demostración. La diferencia de las reglas respecto a otros formalismos que son procedimentales es que aquí no se pone de forma explícita directamente el algoritmo a utilizar para encontrar la solución del problema, sino que se indican las condiciones que ésta ha de cumplir la solución. Es un mecanismo de demostración el que se encarga de encontrarla combinando los pasos indicados por las reglas, ya que lo que estamos haciendo es validar un razonamiento que se fundamenta en las reglas descritas. Esta forma de describir procedimientos se encuadra dentro de los denominados lenguajes declarativos. La ventaja de declarar las condiciones que cumplen las soluciones es que no estamos limitados a una única secuencia de ejecución, sino a un conjunto de reglas que pueden describir muchos algoritmos distintos que comparten parte de su especificación. El siguiente tema que vamos a tocar son los hechos. Para platicar un poquito de los hechos, podemos decir que el planteamiento del problema se realiza mediante estos hechos. Estos serán la descripción de las condiciones del problema mediante predicados primitivos, funciones, relaciones y constantes definidas en el problema. Por ejemplo, tenemos que Juan es una persona. Nosotros lo declaramos atómicamente de esta manera. Y también declaramos que Juan tiene la edad de 25 años. Esta base de información es el conjunto de información estática de una a otra resolución. Estos hechos se diferencian de los datos en el sentido de que los hechos forman parte del sistema de producción, mientras que los datos, al poder variar de una solución a otra, conviene agruparlos en archivos externos al sistema de producción. Los conocimientos y los hechos pueden aparecer conjuntamente en una sola base de conocimientos. Bueno, y ahora vamos a platicar un poquito más de lo que son las bases de conocimientos. Una base de conocimientos, una de sus características es que debe ser coherente, rápida, modular, fácil de desarrollar y de mantener. Para controlar un sistema de producción se requiere lo siguiente: se requiere ordenar las reglas, que sea poco elegante, que sea difícil de mantener, ordenar las conclusiones de cada regla y que sea válido solo en el encadenamiento hacia atrás y colocar primero las que tienen más posibilidades de fallar. Por ejemplo, podemos decir que si hay hielo en una carretera y la velocidad es mayor a 70 km por hora, entonces podemos decir que nuestra recomendación podría ser igual a reducir la velocidad. Si la situación es igual a que el coche está en marcha, hay hielo en la carretera y la velocidad es mayor a 70 km por hora, entonces podemos decir que nuestra recomendación también podría ser reducir la velocidad. Esto nos dice que la base del conocimiento es un conjunto de reglas y afirmaciones que permite representar los conocimientos del dominio experto. Su función es superar un motor de inferencia, que puede ser de conocimiento declarativo, que éste comprende la información consistente en hechos, conceptos o ideas conocidas. Puede ser el encargado del conocimiento, que pueden ser las personas expertas sobre el tema. También contiene datos o reglas que se describen lógicamente. Utiliza operadores lógicos que son la conjunción, que es un i, o la disyunción, que es un o. Y también se compone de reglas, que es una afirmación explícita entre relaciones.
Ahora les hablaré un poquito de lo que es el mecanismo de control. OSP permiten que el contenido de la información permanezca en perfecto orden. Esto es que las reglas más específicas y las que tratan con excepciones deben de aplicarse antes que las generales. Además, el diálogo entre el sistema y el usuario debe de hacer preguntas siguiendo una línea de razonamiento clara y no debe de preguntar lo que no puede deducir. Para controlar un sistema de producción se requiere que pueda ordenar las reglas, que sea poco elegante, que sea difícil de mantener, que solamente sea aplicable en sistemas simples en los que las reglas se almacenan en una lista que se recorre cíclicamente. Ordenar las conclusiones de cada regla es válido solo en encadenamiento hacia atrás, donde se puede colocar primero las que tienen más posibilidades de fallar, y también se pueden añadir nuevas premisas para controlar las reglas a aplicar en cada punto de la inferencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema 3.6.4, que es el motor de inferencia. Bueno, ¿qué es el motor de inferencia? Bueno, básicamente la labor de un motor de inferencia será el de ejecutar lo que es la representación del problema descrita mediante lo que es la base de reglas y la base de hechos, por lo que deberá ser capaz de demostrar lo que son los razonamientos, buscando la manera más eficiente para poder hacerlo. El motor de inferencias consta de tres elementos, lo que es el intérprete de reglas, el conjunto de conflicto y la estrategia de control. Bueno, el intérprete de reglas, básicamente, este deberá ser capaz de poder ejecutar las reglas, como su nombre lo dice. Esto incluye lo que es el interpretar el antecedente de la regla, buscar lo que son las instanciaciones adecuadas para que el antecedente de dicha regla se pueda cumplir con los objetivos u hechos conocidos y así poder generar lo que es la deducción que represente a la consecuente de la regla. Una de las labores más importantes que tiene el intérprete de la regla es básicamente será el generar lo que se le conoce al segundo elemento, el conjunto de conflicto. Este conjunto de conflicto básicamente contiene todas las reglas u objetivos que se pueden utilizar en un momento dado de la resolución del problema. Posteriormente pasamos a lo que es la estrategia de control. Básicamente, la estrategia de control será el mecanismo que nos permita, que permita al motor de inferencia elegir lo que es la regla u objetivo que deberá de resolver en primer lugar y se basará en lo que denominaremos estrategia de resolución de conflictos, ya que dependiendo de la eficacia de esta estrategia, el coste final en tiempo de la resolución del problema va a variar enormemente. El motor de inferencias, aparte de los tres elementos mencionados anteriormente, este también ejecuta un conjunto de fases que definen su funcionamiento, las cuales son las siguientes: la fase de detección, la fase de selección y la fase de aplicación. Primero vamos a hablar lo que es la fase de detección. Bueno, la fase de detección es básicamente el intérprete de reglas que determinará todas las instanciaciones posibles entre los hechos u objetivos del problema y las reglas de la base de reglas. El objetivo de esta fase es básicamente el calcular el conjunto del conflicto. Esta será la fase más costosa del ciclo de ejecución, ya que el número de posibles instanciaciones de las reglas puede ser elevado. Posteriormente pasaremos a lo que es la fase de selección, en la cual se elegirá la regla a utilizar en este paso del ciclo de ejecución, utilizando como criterio la estrategia de resolución de conflictos mencionada anteriormente. La elección que se realice determinará ahora sí se puede decir que la forma en la que se haga la exploración de las posibles soluciones del problema que se esté tratando. Y por último, pasaremos a lo que es la fase de aplicación. Esta básicamente es que el intérprete de reglas propagará las instanciaciones de las condiciones de la regla a la conclusión, ejecutándola,
y cambiando el estado del problema. Esto puede significar la obtención de nuevos hechos o el planteamiento de nuevos objetivos. El ciclo de ejecución del motor de inferencias se acabará en el momento en el que ahora sí se haya obtenido todo el objetivo deseado, ya que no haya más reglas que aplicar o se hayan cubierto todos los objetivos que se hayan planteado durante la resolución básicamente del problema que se esté tratando. Bueno, ahora vamos a pasar al tema 3.6.5, tipos de razonamientos. Bueno, este tema lo que nos dice es que la forma de resolver el razonamiento que plantea un conjunto de reglas y hechos depende del punto de vista que nosotros adoptemos, ya que si vemos el problema desde un punto de vista global, lo que se hace es el validar el razonamiento al ligar los hechos que hay en la base de hechos con el objetivo que tenemos que probar mediante las reglas con las que disponemos, ya que la forma en la que ligamos hechos y objetivos es encadenando las reglas una detrás de otra de forma correcta, de manera que las instancias de las condiciones tanto del antecedente y las conclusiones del consecuente puedan cuadrar. Lo que estamos haciendo es ensamblar el algoritmo que resuelva el problema. En principio, no hay una dirección preferente en la que debamos ligar hechos y objetivos. El problema lo podemos resolver partiendo de los hechos y así ir deduciendo nuevos hechos a partir de las reglas hasta llegar a lo que es el objetivo. Este es el sentido en el que estamos habituados a utilizar las reglas, pero también lo podríamos resolver mirando lo que son las reglas en el sentido contrario. Una regla descompondría un problema, que en este caso sería el consecuente, en problemas más pequeños, formando así el antecedente y podríamos iniciar lo que es la búsqueda de solución en el objetivo final hasta descomponerlo en los hechos de la base de hechos, por lo que a esto se le conocen como dos estrategias. Una que es el razonamiento guiado por los datos o también conocido como razonamiento hacia adelante o en inglés forward chaining y el razonamiento guiado por los objetivos o también conocido como razonamiento hacia atrás o en inglés backward chaining. Tema 3.6.5.1. Razonamiento guiado por los datos o hacia adelante, también conocido en inglés como forward chaining. Bueno, básicamente, este tipo de razonamiento supone que son los hechos los que dirigen el ciclo de ejecución del motor de inferencias. Por lo tanto, cada vez que hacemos la fase de selección, buscamos todas aquellas reglas cuyas condiciones podamos hacer válidas en cualquier posible combinación de los hechos que tenemos en ese momento. Tras la selección de la regla más adecuada, se añade a la base de hechos el consecuente de la regla. Así, la ejecución acaba cuando el objetivo es deducido. Este tipo de razonamiento se denomina deductivo o progresivo y se fundamenta en lo que es la aplicación de la regla de eliminación del condicional o también conocida como modus ponens. Esta regla se puede formalizar de la siguiente forma como se puede apreciar en la imagen, ya que esta regla nos dice que cuando tenemos un conjunto de hechos y estos hechos forman parte del antecedente de una expresión condicional, podemos deducir que el consecuente como un hecho más de razonamiento. Bueno, inconveniente de esta estrategia de razonamiento es que el razonamiento no se guía por el objetivo a conseguir, sino que se obtienen todas las deducciones posibles, ya sean relevantes o no, para poder conseguirlo. Esto implica un gran coste computacional, ya que a la hora de resolver un problema se hace más trabajo del necesario para así obtener lo que es el objetivo. Esto significa
que la estrategia de resolución de conflictos es bastante importante a la hora de dirigir lo que es la exploración del problema a resolver. Otro problema, se puede decir computacional, es el detectar las reglas que se pueden disparar en un momento dado, pues ya que esto requiere computar todas las coincidencias posibles entre hechos y lo que son los antecedentes de las reglas. Pero ojo, este problema se puede resolver de manera eficiente, ahora sí, mediante el algoritmo de Rete o RITE, el cual nos dice que básicamente este permite mantener y actualizar todas las coincidencias entre hechos y antecedentes de manera que se puede saber eficazmente si una regla se cumple o no. Las ventajas que tenemos del forward chaining es de que este tipo de razonamiento viene del hecho de que es más natural en muchos dominios, ya que se puede expresar el razonamiento de esta forma y por lo tanto es más fácil plantear lo que son las reglas que resuelven el problema mediante esta estrategia. También este tipo de razonamiento es adecuado en problemas que no exista un objetivo claro a alcanzar y lo que se busque sea explorar el espacio de posibles soluciones. Ahora pasaremos a lo que es el siguiente tipo de razonamiento, que es el 3.6.5.2, razonamiento guiado por los objetivos, también conocido o hacia atrás o en inglés backward chaining. Bueno, ese tipo de razonamiento supone que el objetivo, el que dirige el ciclo de motor de inferencias, básicamente, en este caso, lo que hacemos es mantener una lista de objetivos pendientes a demostrar, ya que se inicializa con el objetivo del problema. En la fase de selección anteriormente mencionada, miramos si entre los hechos está el objetivo actual. Si es así, lo eliminamos y pasamos al objetivo siguiente. Pero si no es así, entonces se seleccionan todas aquellas reglas que permitan obtener el objetivo como conclusión. Una vez elegida la regla más adecuada, entonces los predicados del antecedente de la regla pasan a añadirse a la lista de objetivos a cubrir, por lo que la ejecución acaba cuando todos los objetivos que han aparecido acaban siendo cubiertos mediante hechos del problema. Este tipo de razonamiento se denomina inductivo o regresivo, ya que invierte lo que es la utilización del razonamiento hacia adelante o, como se mencionó anteriormente, la regla del modus ponens. Bueno, las ventajas principales de este tipo de razonamiento es que al estar guiado por el objetivo, todo el trabajo que se realiza se encamina a lo que es la resolución del problema y no se hace trabajo extra, ya que este tipo de razonamiento se hace más eficiente. Pero ojo, también cuenta con desventajas, ya que nos encontramos que al realizar este tipo de razonamiento, encontramos que plantear un conjunto de reglas que resuelvan el problema se hace menos intuitivo, por lo que el problema debe pensarse para poder resolverse mediante una descomposición jerárquica de subproblemas. También se tiene el inconveniente de que solo se puede aplicar a los objetivos que sean conocidos. Obviamente, lo que reduce los dominios en los cuales se puede aplicar este tipo de razonamiento. Yo soy Yelitza Magali Rosas Jiménez y les voy a presentar el tema 3.7, espacios de estado determinísticos y espacios no determinísticos. Primero vamos a comenzar hablando de lo que son los espacios de estado. Y bien dice que es un proceso en el cual se consideran sucesivos estados de una instancia con la meta de encontrar el estado final con respectivas características.
Y bueno, esto lo que hace es modelar los diferentes estados que puede tener un problema en determinado momento, formando lo que es un grafo, pasando de un nodo a otro en el momento en que se realicen las operaciones. Esto lo que hace es reducir el problema a una serie de estados y operadores. Los espacios de estado tienen diferentes elementos, los cuales son estado, operador, estado inicial y estado final. El estado es la representación completa de la situación del mundo o lo que es el problema en un momento determinado. Y el operador es el elemento que transforma un estado a otro. Esto transformándolo en determinista o discreto. En los deterministas se sabe de antemano cómo será el estado del problema, o sea, de lo que es el mundo después de aplicarlo. Y en los discretos, pues no es relevante lo que pasa mientras se ejecutan. También hay que hablar de lo que son los estados inicial y estado final. El estado inicial es lo que es el punto de partida y el estado final es el objetivo de lo que es nuestro problema. Los espacios de estado pueden ser utilizados en la resolución de problemas de diferentes áreas, como por ejemplo, rutas aéreas, diseño de microchips, ensamble de componentes y desplazamiento de robots. Esto lo que nos permite es buscar todas las soluciones, buscar soluciones más cortas, soluciones menos costosas y buscar una solución en general. Como ya se había mencionado antes, el espacio de estados es la representación de un problema que abarca todas las posibles situaciones que se pueden presentar en la solución del problema. Los espacios de estado pueden clasificarse en dos tipos, los implícitos y los explícitos. Los estados implícitos utilizan lo que es un sistema de producción para generar mientras se están ejecutando los posibles estados siguientes de lo que es ya un estado dado. Esto puede verse como ejemplo los juegos, que suelen crearse en un espacio de estados implícitos, ya que el juego puede variar dependiendo de las reglas que se tengan. Los estados explícitos, estos se definen previo al inicio del juego. Esto antes de iniciar la búsqueda de lo que son todos los estados posibles y las conexiones entre ellos. En esta existen dos tipos, de los que son espacios de estado determinísticos y los no determinísticos. Dentro de estos, los ejemplos que más se utilizan en los problemas de los juegos son que en las configuraciones de un universo, que el universo es el tablero, corresponden todo directamente a las configuraciones de un estado que puede ser esquematizado gráficamente y simbólicamente. Esto permite que las transformaciones correspondan a las reglas y las movidas del juego. Estas movidas pueden ser llamadas como transiciones de estado. Y bueno, para plantear el problema es indispensable que se realice una representación simbólica de los estados y definir las reglas y de qué acción van a realizar a través de lo que son las transacciones válidas que tiene en el tablero. Al ejecutar una regla puede modificar lo que es el estado actual y generar un estado nuevo. Por eso en los juegos los espacios de estado se determinan como un grafo, donde sus nodos representan las configuraciones alcanzables y los arcos son las movidas posibles. Hola, buen día. Mi nombre es Andrés Lizarán y yo les hablaré sobre los espacios de estado determinísticos y no determinísticos, así con la conclusión de los temas. Bueno, como podemos seguir el rumbo de la exposición, mi compañera Yelitza habló sobre los tipos de estado y que en esto estaban los explícitos.
Los explícitos, antes de iniciar su búsqueda, definen los diferentes estados y las relaciones que tendrán estos. Y bueno, dentro de este tipo de estado, entran los espacios de estado determinístico y no determinístico. Entonces iniciaremos con los determinísticos, que estos pueden tener solamente un estado inicial y seguirá su secuencia de estados para la solución. Son utilizados en sistemas expertos y se aplica una sola regla en un solo sentido. Y tenemos lo que son los no determinísticos, que pueden contener diferentes estados iniciales y seguirán una secuencia al estado inicial del espacio. Son utilizados en sistemas de lógica difusa y se aplica una regla de diferentes maneras. Este tema o esta herramienta nos ayuda a poder desarrollar nuestros problemas y por medio de los nodos y sus relaciones podremos ir viendo cómo podemos obtener diferentes soluciones que pueden llegar a ser más cortas que otras. Esto dependiendo totalmente del resultado que sea de un nodo aplicando una operación y llegando a otro nodo, transformando nuestro estado o nuestro momento de un punto A a un punto B. Esto dándole representación a lo que es el universo o un problema. Y bueno, para la resolución del problema utilizando estos espacios de estado, se puede seguir el siguiente diagrama, en el que tendremos un problema y podemos aplicarle una abstracción pasándolo a expresión como espacios de estado, y posteriormente podemos implementar el lenguaje de programación que junto con un algoritmo de búsqueda de solución podremos interpretar una solución. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dar una práctica como ejemplo. A continuación lo que vamos a hacer es presentar un problema en la forma de lenguaje natural. Después lo vamos a convertir al lenguaje de predicados de primer orden para luego interpretarlos en Prolog y así usarlo con la herramienta SWI Prolog. Aquí lo que tenemos es un total de 17 sentencias. Lo que tenemos que hacer es pasarlas al lenguaje de predicados de primer orden. También tenemos nuestras hipótesis a resolver, pero aquí debemos darnos cuenta de algo. Aquí lo que tenemos que ver es que hay sentencias que son más particulares que otras. Por ejemplo, la sentencia número 1 nos dice una fruta es un alimento. En este ámbito esta sentencia es un poco más general que todas las demás, como por ejemplo la número 3, que nos dice un plátano es una fruta. En comparación la número 3 es un poco más particular que la número 1. Entonces esto nos sirve para darnos cuenta que debemos clasificar nuestras sentencias. ¿Cómo las vamos a clasificar? Vamos a hacer en los hechos generales, hechos de atributo y hechos únicos. Estos hechos únicos son todavía más particulares que por ejemplo la número 3, que sería por ejemplo la número 12. Los plátanos son color amarillo. Esta sentencia todavía va más allá de lo generalizado que está en la sentencia número 3. Entonces debemos ir buscando qué sentencias son más generales, que van en el ámbito de atributos y cuáles son de sentido único. Aquí lo que vamos a tratar de resolver con estas 17 sentencias que se presentan son si las frutas tienen semillas, si la uva tiene semillas, si el betabel es de color morado, si los vegetales tienen raíz, si la zanahoria tiene raíz, si la uva sabe bien y si el plátano sabe bien. Como mencioné anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es pasar todas nuestras sentencias al lenguaje natural de predicados de primer orden y después vamos a pasarlas a las cláusulas de Horn, que pues sería el lenguaje de Prolog. Aquí tenemos nuestras 17 sentencias en el lenguaje natural y nuestras 17 sentencias en la lógica de predicados. Podemos ver que en la primera nos dice una fruta es un alimento y la tomaríamos como alimento fruta. La número 2, un vegetal es un alimento y quedaría como alimento vegetal. Así con todas nuestras sentencias las vamos pasando a nuestra forma de lógica de predicados. Y también debemos hacerlo con las hipótesis. Como podemos ver, nuestra primera pregunta nos dice que si las frutas tienen semillas, lo pasamos a la cláusula, que sería tiene semilla, fruta. La número 2 nos dice la uva tiene semillas, lo pasamos a nuestro lenguaje de predicados.
que sería tiene semillas, uva. Así con todas nuestras sentencias. Aquí ya es donde tenemos pues las divisiones que les había comentado en un principio. Nuestros hechos generales, nuestros hechos con atributos y nuestros hechos únicos. Estas las vamos a tener en las cláusulas de Horn en Prolog. Vemos que nuestra fórmula en lógica de predicados es diferente a la cláusula de Horn. Esto es debido a que los hechos generales simplemente los vamos a clasificar con la relación es-un. Aquí, como podemos ver, nuestras sentencias de la 1 a la 6 van a ser hechos generales, pero de la 7 en adelante hasta la número 11 pues van a tener nuestra relación de atributo, que sería la de alimento hace bien, pero este lo tomamos así ya que no es un hecho general, ya que hay alimentos que pueden no hacer bien. Esto nosotros no lo especificamos en nuestras sentencias, pero digamos que lo tomamos de esta forma para propósitos del problema. Y pues los atributos únicos, que son ya los específicos de cada objeto del que se habla, como por ejemplo que el plátano es color amarillo, que el plátano crece en pencas. Entonces, para objetos de nuestro problema lo vamos a manejar así. Y de igual forma aplicamos lo mismo a lo que son nuestras hipótesis, que estas se vuelven reglas en el lenguaje de Prolog, ya que estas reglas que nosotros declaramos aquí nos van a servir para contestar pues ahora sí nuestras preguntas a resolver. Hay algo que deben notar, que en la sentencia número 3, en donde se nos pregunta si el betabel es color morado, en la cláusula de Horn hasta el final hay un signo de admiración. Esto sirve porque va a haber, digamos, iteraciones en esta misma regla, comprobando que cada objeto que se esté evaluando cumpla con las características de la regla que nosotros le estamos dando. Entonces, una vez que encuentra esta coincidencia, lo que hace el signo de admiración es cortar este repetido número de iteraciones. Digamos, si en la iteración número 2 encuentra lo que es el resultado correcto, simplemente se sale y ya no sigue ejecutándose hasta el final de las sentencias. Bueno, ahora pasaremos a lo que es la implementación de nuestros hechos y nuestras reglas en el software SWI Prolog Editor, y también vamos a ocupar lo que es el SWI Prolog, nada más. Bueno, como mencionó anteriormente mi compañero San, nosotros lo que hicimos fue básicamente separar nuestros hechos en 3 secciones: los hechos generales, los hechos por atributos y los hechos únicos. Así como también nosotros creamos reglas para poder comprobar si nuestras hipótesis dadas en nuestro problema sean verdaderas o sean falsas. Entonces, vamos a checar con nuestro editor si nuestras reglas cumplen o satisfacen lo que son nuestras hipótesis. Bueno, nuestra primera hipótesis nos dice: las frutas tienen semillas. Bueno, para este tipo de hipótesis, la estructura, más dicho, la regla que se utilizó fue la siguiente. Nosotros vamos a tener 2 reglas que se van a llamar iguales: tiene semilla. Bueno, la primera regla, tiene semilla, como podemos ver, es tiene semilla y tiene la variable x. Bueno, en este caso, esta variable x va a almacenar el valor que nosotros introduzcamos, que en este caso va a ser frutas, porque es lo que estamos buscando. Las frutas tienen semilla. Bueno, entonces son las frutas. Bueno, x va a almacenar frutas. ¿Qué va a hacer el programa? Bueno, el programa lo que va a... la regla
una disculpa, la regla lo que va a hacer es buscar en el hecho, que en este caso es el hecho atributo, donde X coincida con el mismo valor que le estamos introduciendo, que en este caso es fruta. Bueno, entonces tenemos el atributo X tiene semilla. Entonces, lo que va a hacer es, aquí X, como vale fruta, va a buscar entre toda nuestra base de conocimientos, que son los hechos, el que coincida. Por ejemplo, en este caso, va a agarrar, va a ir buscando hasta que llegue a este punto, que en este caso es el hecho, que es el que coincide con la regla especificada. Como podemos ver, atributo X, que en este caso es fruta, coma tiene, coma semilla, coma semilla. Entonces coincide y nos va a arrojar un true, o sea, un verdadero. Vamos a demostrar cómo es que se ve. Bueno, vamos a poner la regla. Tiene semilla y le vamos a poner fruta. Y un punto para especificar que hasta ahí se termina como tal el apartado. Entonces le damos Enter y vamos a abrir lo que es nuestro AutoTracer, que aquí nos va a ir demostrando cómo se va moviendo la regla entre los hechos. Bueno, entonces ya que estamos aquí, vamos a ir viendo. Tenemos la regla tiene semilla X. Entonces, como lo dije, X va a almacenar fruta. Si le damos espacio, se va a lo que es el hecho atributo. Entonces empieza atributo, entre paréntesis, X. Entonces ahí empieza a buscar y se va y encuentra el atributo que coincide, que es fruta. Tiene semilla y entonces como coincide, termina. Entonces aquí nos arroja que fruta sí tiene semilla. Para que se vea un poco más gráfico, vámonos a este apartado y vamos a poner tiene semilla. Esto es con el SWI Prolog, en donde le vamos a poner fruta, punto, y entonces preguntamos, ¿tiene semilla? Y nos arroja que es un verdadero. Entonces, comprobamos que la primera hipótesis, las frutas tienen semilla, es verdadero. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra segunda hipótesis, que nos dice, ¿la uva tiene semilla? Bueno, en este caso, lo que va a hacer el programa es checar. Vamos a las reglas. Nos dice, ¿tiene semilla? ¿X qué valor va a guardar? Pues uva, porque es el que estamos introduciendo. Bueno, en este caso, como X va a almacenar uva, va a irse al primer hecho, que dice el hecho atributo, donde X es uva. Entonces, se va a ir a nuestra base de conocimientos y va a verificar entre todos los hechos y va a buscar si alguno coincide. Llega a la parte de los hechos de atributos y ve, ok, tenemos atributo, alimento, no coincide. Fruta, no coincide. Otro fruta, tampoco coincide. Vegetal, tampoco coincide. Vegetal, tampoco coincide. Entonces, se va a ir buscando. Como no va a encontrar, entonces se pasa, como no cumple esta regla, se va a la segunda regla, que también se llama tiene semilla. Entonces, en este caso, X sigue guardando el valor de uva. Bueno, ahora pasamos al hecho y nos dice que el hecho es un. Entonces se va al apartado de los es un y empieza a buscar. Ok, es un fruta, no coincide. Es un vegetal, tampoco coincide. Es un plátano, no coincide. Es un uva, aquí sí coincide. Entonces, determina este hecho que es un uva y fruta. Entonces, aquí tenemos que tenemos dos variables, donde X guarda el valor de uva y Y, ¿qué va a guardar? Bueno, hasta el momento, como inicia, no va a guardar nada, está vacía. Cuando encuentre el hecho que es igual, entonces ahora Y va a almacenar lo que es el valor de fruta. Bueno, una vez que ya almacena el valor de fruta, va a pasar a una recursión donde vamos a volver a llamar a la primera regla, que es en este caso esta, en donde ahora X va a guardar el valor de Y. Entonces, lo que guardaba Y, ahora se lo vamos a pasar a X. Entonces, X ya no va a guardar uva, ahora X va a guardar fruta.
¿ok? Entonces, cuando regresa a la primera regla, verifica, tiene semilla, ahora X es fruta, por lo tanto se va al apartado, pues sí, a la base de conocimientos que es atributo, dentro de los hechos atributo y busca, ok, aquí encontró el primero, entonces es fruta, tiene semilla, porque aquí ya verificó lo demás, tiene semilla, entonces se encuentra fruta, tiene semilla y por tanto nos va a arrojar un true, que es verdadero. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner tiene semilla y vamos a poner uva, punto. Y le vamos a dar enter. Nos vamos a nuestro autotracer y vemos, bueno, nos dice, tiene semilla. Entonces, se va al primer hecho, que es atributo. En este caso, X guarda uva. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es que va a buscar entre toda la base, entre toda nuestra base de conocimientos, como lo dije, y no encuentra un resultado equivalente. Entonces se pasa a la siguiente regla. Tiene semilla, va a agarrar tiene el valor de uva. Entonces va a buscar entre toda nuestra base de conocimientos hasta que encuentre el que sea igual. Entonces, encuentra el que es igual, el que, como dije anteriormente, es un uva fruta. Entonces, ¿qué va a guardar? X tiene el valor de uva, pero ahora Y va a guardar lo que es el valor como tal. Aquí, como lo mencioné anteriormente, encuentra el hecho que coincide, que en este caso es un X va a guardar el valor de uva y ahorita Y va a guardar el valor de fruta, como se muestra a continuación. X guarda el valor de uva y Y va a guardar el valor de fruta. Entonces, pasa a la recursión, que en este caso tiene semilla. Ahora, el valor que tenía Y se le va a asignar a la primera regla, donde X ahora va a valer fruta. Entonces, regresa a la primera regla, ya con X con el valor de fruta, vuelva a verificar en la base de conocimientos que sea un hecho idéntico al que está en la regla, lo encuentra, que ahí se ve, atributo es fruta, tiene semilla, como lo encuentra, lo iguala, y entonces, ¿qué nos dice? Se cumplen las dos reglas porque ya encontró y nos arroja un resultado positivo. Ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, tiene semilla y ponemos uva y le damos punto para terminar esa sentencia y nos va a arrojar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque sí encontró las equivalencias e hizo todo el proceso de la regla. Bueno, ahora viene el siguiente, que es la siguiente regla, que en este caso es, la siguiente hipótesis nos dice, el betabel es color morado. Bueno, entonces nos vamos a lo que es nuestra siguiente regla que mostramos a continuación. Bueno, en nuestra siguiente regla nos dice el color morado, la variable X. La variable X lo que va a almacenar va a ser el dato que se le ingrese. En este caso va a ser betabel. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis nos dice el betabel es color morado. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Bueno, una vez que encuentre, va a entrar, se va a ir a nuestra base de conocimientos hacia el apartado es un específicamente y va a buscar que X en este caso es betabel y vegetal, o sea, que coincida. Entonces va a buscar y va a encontrar es un betabel vegetal. Y de ahí va a guardar, va también a consultar el que es único, que es otro hecho, donde sea que nos diga que betabel es de color morado. Una vez que encuentre ahora sí, el hecho, que en este caso va a ser porque va a ir consultando, lo que va a hacer es con nuestro operador de corte, que es un símbolo de admiración hacia abajo, ese es un operador de corte. Este operador de corte lo que va a hacer es que una vez que se cumpla ahora sí, nuestra regla, va a cortar el proceso para que ya no siga buscando. Va a cortar el proceso de búsqueda y entonces sí va a arrojar el resultado true,
Para esto nos sirve lo que es nuestro operador de corte, para que ahora sí se puede decir que la regla no siga buscando opciones, sino que una vez que la busca, enseguida arroje el resultado. Entonces, vamos a poner color morado, espacio, betabel. Digo, perdón, espacio, paréntesis, betabel y punto. Y le damos enter. Bueno, checa la regla, color morado. X va a guardar el valor de betabel. Entonces, se va a la primer hecho. Es un X, que en este caso es betabel, y vegetal. Entonces, busca en la base de conocimientos y encuentra, es un betabel vegetal. Entonces, se va al siguiente hecho, que en este caso es único, donde único va a ser X, que es betabel, color y morado. Entonces, busca nuestra base de conocimientos, encuentra ahora sí, el hecho que coincide, aplica el operador de corte para que deje de estar buscando y termina. Y entonces arroja un resultado afirmativo. Ahorita lo comprobaremos en esta parte. Bueno, tenemos color morado y le ponemos betabel, punto. Y entonces vamos a darle enter. Y como podemos ver, esta tercera hipótesis es verdadera. Un betabel es color morado. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es nuestra siguiente hipótesis, que en este caso es la de los vegetales tienen raíz. Bueno, vamos a explicar que es ahora sí similar a como lo es, ahora sí como se explicó en las reglas de tiene semilla. Lo que es tiene raíz y la regla sabe bien es prácticamente la misma, ahora sí, la misma forma de planteamiento. Tiene raíz, tiene la variable X, que en este caso, ¿qué va a guardar? Pues vegetal, porque es lo que vamos a preguntar. ¿El vegetal o los vegetales tienen raíz? Entonces, X va a guardar vegetal. Entonces, atributo va a checar donde que coincida. Va a irse a nuestra base de conocimientos y va a buscar que atributo X, que es vegetal, sabe bien. Va a buscar y va a encontrar. Perdón. Va a buscar hasta que encuentre. Aquí en este caso, perdón, es X tiene raíz, que en este caso es vegetal, tiene raíz. Va a buscar aquí en nuestro base de conocimientos hasta que encuentre esta. Atributo vegetal tiene raíz. Y entonces termina y nos va a arrojar un resultado positivo. Vamos a comprobarlo. Entonces sería, tiene raíz, abro paréntesis, vegetal, cierro paréntesis y punto, para terminar hasta ahí la sentencia. Entonces damos enter y vemos. Checa la primera regla. Tiene raíz donde X vale vegetal. Entonces, verifica el hecho que es atributo X. X es vegetal. Se consulta nuestra base de conocimientos y encuentra lo que es ahora sí se puede decir que el hecho que se le iguale. Atributo vegetal tiene raíz. Entonces, comprueba, verifica y arroja el resultado verdadero. Vamos a comprobarlo con que si es verdad o no. Ya vimos el procedimiento que hace. Ahora vamos a poner tiene raíz, espacio, espacio, abro paréntesis y le vamos a poner vegetal, cierro paréntesis y punto. Y tenemos como resultado verdadero. Ok, entonces vamos a irnos a nuestra siguiente hipótesis que nos dice, ¿la zanahoria tiene raíz? Bueno, en este caso lo que va a hacer va a verificar la primera regla, tiene raíz X, donde X va a valer zanahoria. Entonces, va a buscar el primer hecho que en la base de conocimientos, que es atributo X, que es básicamente zanahoria. Vamos a buscar en nuestra base de conocimientos y nos vamos a atributo, atributo, atributo. No hay uno que coincida.
Entonces, esta regla no se cumple y se va a la siguiente regla. Entonces, como no coincide esta regla, se va a la siguiente. Tiene raíz, donde X es zanahoria. Ahora va a verificar o en nuestra base de conocimientos otro hecho, que en este caso es un X es zanahoria y Y, como ahorita es una variable vacía, va a almacenar lo que tenga el otro atributo, que en este caso es, vámonos y vamos a consultar. Entonces aquí encuentra. Consulta en la base y encuentra el que se le parece. Es un zanahoria, entonces Y va a almacenar el valor de vegetal. Entonces, posteriormente, va a hacer una recursión al método, a la raíz, perdón, a la regla tiene raíz, donde X va a guardar el valor de Y. Entonces, en este caso, X ahora va a ser vegetal. Entonces, regresa a la primera regla y verifica, donde X ahora es vegetal. Entonces, checa en nuestra base de conocimientos, X es vegetal. Entonces, checa, y entonces se encuentra atributo vegetal tiene raíz. Entonces, comprobamos que zanahoria sí tiene raíz. Vamos a checar. Tiene raíz. Vamos a escribir zanahoria y punto. Entonces, vamos a darle enter y vamos a ver cómo se comporta ahora sí el programa. Tiene raíz, como lo dije. X va a valer zanahoria. Bueno, entonces le damos. Verifica el primer hecho. Atributo donde es X zanahoria. Checa nuestra base de conocimientos. Como no coincide, porque no hay ninguna que cumpla, entonces termina esa regla y se pasa a la siguiente regla. Tiene raíz X, X sigue guardando el valor de zanahoria. Pasa al primer hecho, donde es un, efectivamente va a haber uno que coincida, que es ese, es un zanahoria vegetal, donde X va a seguir siendo zanahoria y ahora Y va a ser vegetal. Entonces, como ahora las variables X es zanahoria y Y es vegetal, pasamos a la siguiente, pasamos a la recursión la recursión de la regla, que es la primera regla, donde ahora X va a guardar o va a almacenar el valor de Y, donde Y es vegetal, entonces X ahora va a valer vegetal. Entonces, regresamos a la primera raíz con X valiendo vegetal, checamos el atributo, encontramos el atributo que se le iguala, verificamos, comprobamos y nos da un resultado positivo. Vamos a checar si es cierto. Entonces, tiene raíz y le ponemos zanahoria. Punto. Y vamos a dar enter. Y como podemos ver, es una hipótesis comprobada, o sea, un resultado true. Ahora, vamos a pasar a nuestra penúltima hipótesis, que nos dice, ¿la uva sabe bien? Bueno, vamos a pasar a las últimas dos reglas. Bueno, la primera regla nos dice, sabe bien, mismo comportamiento, va a tener la variable X. X va a almacenar lo que es en este caso el valor de uva. Se va a ir a lo que es el atributo X, que en este caso es uva. Va a buscar en nuestra base de conocimientos. Como no hay ninguno hasta el momento dentro de atributo que se le iguale, va a mandar no se cumple esa regla. Por lo tanto, va a pasar a la segunda regla y nos dice que va a consultar nuestra base de conocimientos donde X sea uva y Y, ahora hasta el momento está vacía. Va a buscar y va a encontrar que efectivamente aquí hay uno que se le iguala. Entonces, es un X, que en este caso es uva, y fruta. Entonces, cuando pase acá, Y va a valer fruta y X va a ser uva, porque lo va a igualar. Entonces, pasamos al método de recursión, que sabe bien. Entonces, Y, como tiene el valor de fruta, ahora eso lo va a asignar a X para regresar a esta primera regla, donde X va ahora a valer fruta. Entonces, va a buscar otra vez en la base de conocimientos atributo, donde X va a valer fruta. Va a buscar y entonces sí, aquí lo tenemos. Atributo sabe bien que es un hecho igual,
por lo tanto lo compara y nos va a arrojar un resultado afirmativo. Vamos a comprobar y vamos a ver cómo se comporta nuestro programa. Entonces es sabe bien y le vamos a poner uva. Punto para terminar. Entonces le damos enter y nos vamos a lo que es nuestro programa, a nuestro GUI Tracer. Bueno, aquí tenemos la regla sabe bien, donde X es igual a uva. Checamos el primer atributo. Entonces X es X, que es uva, sabe bien. Obviamente no va a encontrar uno que se le asemeje, por lo tanto esa regla termina. Pasamos a la siguiente regla. Entonces X sigue valiendo uva. Pasamos al primer hecho. Es un X, que es uva, va a buscar en la base de conocimientos que sea igual. Va a encontrar uno que es igual, como lo había comentado, que es uva. Ahora Y va a valer fruta. Entonces X vale uva y Y vale fruta. Pasamos a la recursión de la primera regla, que es sabe bien, donde Y ahora le va a dar el valor que está guardada a X. Por lo tanto, ahora X va a valer fruta, como se ve aquí. Entonces, checa el primer hecho, consulta en la base de conocimientos, encuentra el que se le asemeja, confirma que sean iguales, confirma la siguiente regla y nos da un resultado positivo. Vamos a comprobar aquí. Ahora, sabe bien y le vamos a poner uva. Punto. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que es un resultado verdadero. Ahora, vamos a pasar a nuestra última hipótesis. ¿Qué nos dice? El plátano sabe bien. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué va a hacer aquí? Bueno, ¿qué va a hacer aquí? Sabe bien. X va a valer plátano. Por lo tanto, checa el primer hecho, atributo donde X es plátano. Va a buscar en nuestra base de conocimientos y no va a encontrar uno que se le asemeje porque no hay un atributo, un hecho atributo que esté plátano. Entonces, no se cumple esta regla y pasa a la siguiente regla, donde ahora X sigue valiendo plátano. Entonces, consulta la base de conocimientos y busca y encuentra. Va a encontrar que es plátano, fruta, donde X es plátano y Y va a guardar el valor de fruta. Entonces, pasamos a la recursión de la regla 1, esta regla, donde Y, el valor que tenía Y, ahora se lo va a dar a X. ¿Para qué? Para que podamos confirmar con esta regla, donde X ahora va a valer fruta, ya no vale plátano, porque Y ya se la asignó a X. Entonces, una vez que suceda esto, va a checar dentro de la base de conocimientos donde haya un hecho que se parezca, o se iguale, más bien dicho, que X en este caso es fruta, sabe bien. Va a buscar en la base de conocimiento y va a buscar y aquí lo va a encontrar. Fruta sabe bien. Entonces, comprueba esta regla, comprueba la otra y nos va a arrojar un resultado positivo donde el plátano sabe bien. Vamos a ver cómo se comporta. Sabe bien. Plátano. Punto. Y le vamos a dar enter. Y vamos a checar cómo se mueve. X va a valer plátano. Entonces, verifica la regla. Se va al primer hecho donde atributo X sabe bien. Esta es la regla. Bueno, esto lo va a verificar con nuestra base de conocimientos. No encuentra uno que se le parezca. Pasa a la siguiente regla. Sabe bien, X sigue valiendo plátano. Entonces, pasa a la regla. Es un X y Y, donde X es plátano. Busca en nuestra base de conocimientos, encuentra el que se le asemeja, plátano y fruta. Entonces, X es plátano y Y es fruta. Entonces, esos son los valores que guardan las variables. Pasamos a la recursión de la primera regla, que sabe bien, donde Y le va a asignar su valor a X. Entonces, ahora X va a valer fruta. Pasamos a la primera regla, donde X va a valer fruta. Checa, comprueba la regla, busca uno en nuestra base de conocimientos un hecho que se le asemeje, donde sea igual, fruta, sabe bien,
comprueba, fruta sabe bien, comprueba el siguiente y nos da un resultado afirmativo. Entonces, vamos a checar que sea verdad. Entonces, sabe bien, plátano. Cerramos y verificamos. Sabe bien, plátano. Damos Enter y como podemos ver, efectivamente se cumple nuestra última hipótesis y por lo tanto hasta aquí llega nuestra práctica de nuestros temas. Y bueno, para poder concluir con todo toda la presentación, podemos ver que muchos de estos temas nos ayudan a poder pasar de un estado a otro o poder representar nuestra realidad por medio de operaciones de la lógica, por medio de operadores que nos ayudan a transformar de un estado a otro. Y bueno, eh, como vemos, este último tema también nos ayuda a poder representar lo que es nuestro universo y conforme vayamos creando diferentes árboles, podremos ver diferentes soluciones que pueden representar soluciones que sean más cortas, que tal vez nos ayuden a reducir costos y que nos consuman menores recursos. Principalmente este tema nos ayuda a poder solucionar problemas como por ejemplo rutas aéreas, ensamble de componentes, desplazamiento de robots, reducción de costos. Esto va totalmente conforme se vaya desarrollando los diagramas. Entonces esto es todo por nuestra presentación. Aquí tenemos alguna de la bibliografía que utilizamos para la exposición. Y bueno, gracias por su atención.